اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. La paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Habíamos dicho en la anterior clase que el profeta solía retirarse a la gruta de Hira o Hara, en donde es, por lo general, lo que uno sabe es que él adoraba a Dios a su manera, meditaba, reflexionaba, y además era una especie de oposición a aquella cultura de la idolatría que reinaba en la Meca, una especie de querer mostrar a sí mismo que es de una especie diferente, una especie humana, digamos, un tipo de ser humano diferente. Seguramente el profeta no soportaría toda esa situación de idolatría, de decadencia moral y ética que existía en la Meca, que reinaba en la Meca. Entonces necesitaba de alejarse para mostrar esa distancia que había. Una lejanía de pensamiento necesita una lejanía también, digamos, geográfica o de lugar, como para poder realmente marcar diferencia. Por eso ustedes ven que al fin y al cabo muchas veces las ideologías van imponiendo también geografías, o las ideologías van afectando a las geografías. Pasa mucho, por ejemplo, en el tema racista, cuando el racismo se impone en una sociedad, ya termina dividiéndola geográficamente. Entonces se encuentran los de un color en un lugar, los de otro color en otro lugar. Pasa en los sectarismos religiosos especialmente, por ejemplo, en el mundo islámico se da en los países en donde hay diversas escuelas de pensamiento. Vemos a los sunitas en un lugar, muchas veces a los chiitas en otro lugar, a los alawitas en otro lugar, a los cristianos en otro lugar. Entonces es como que hay veces el pensamiento impone una nueva geografía en el sentido de crear ambientes determinados en momentos determinados y tiempos y lugares determinados. El profeta, con esta lejanía, en realidad lo que hace también es mostrar ese criterio y ese referente, digamos, de distinción, ¿no? Aquello que lo distingue de que, bueno, si en la Kaaba, por ejemplo, son adorados los 360 ídolos o los ídolos que sean, entonces yo adoro a Dios en mi propio lugar, como diciendo, bueno, hay una distancia del lugar justamente porque existe una distancia de pensamiento. Un pensamiento como el pensamiento profético preislámico no podía desarrollarse, una espiritualidad como la espiritualidad del profeta, unos valores y unos principios como los del profeta no podían desarrollarse, digamos, de una manera normal en un ámbito donde existía tanta corrupción, tanta decadencia. Entonces el profeta se alejaba de ese lugar, que eso también es una enseñanza que viene más allá, digamos, de este tema del alejamiento del profeta, viene también en el mismo contenido de las enseñanzas islámicas, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, está prohibido permanecer en un lugar en donde se debilita la fe, está prohibido, por ejemplo, permanecer en los lugares donde existen donde existe, digamos, un ámbito, un ambiente de corrupción, un ambiente en donde, por ejemplo, el alcohol, el baile, la música, las relaciones, digamos, sexuales desenfrenadas, sin ningún tipo de criterio moral y ético, en donde no existe ningún tipo de límite, ¿no? Donde todo es libertinaje y no existe ningún tipo de orden. Ahí uno como musulmán obviamente no puede presenciar esos lugares. Entonces todo eso de alejarnos no es solamente una cuestión de retiro espiritual, que también tiene su filosofía, sino más bien de marcar una línea, ¿no? En donde el creyente debe tener su propio espacio, ¿no? Y después, bueno, se desarrollará de una mejor manera con la construcción de las mezquitas para tener un lugar purificado, un lugar de encuentro con Dios, un lugar de meditación, en el sentido de la reflexión en Dios y en la otra vida y en las criaturas de Dios.
En uno de estos días que el profeta se encontraba en Gar Hira, en la gruta de Hira, se le aparece Gabriel, que es considerado por nosotros y bueno, por las religiones en general, monoteístas y celestiales, el arcángel de la revelación, es decir, el encargado de entre los ángeles de transmitir el mensaje de Dios, la palabra de Dios a los profetas. Y ahí comienza la revelación cuando dice Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lee en el nombre de tu Señor que crea o que todo lo creó. Khalaqa al insana min alaq, que ha creado al ser humano de un coágulo de sangre. Iqra wa rabbuka al akram, dice lee nuevamente, repite la orden, tu Señor es el de mayor dádiva, el más generoso. Alladhi allama bil qalam, fue quien, Dios, digamos, tu Señor, fue quien enseñó con el cálamo. Allama al insana ma lam ya'lam, enseñó al ser humano aquello que no conocía, que no sabía. Si ustedes se fijan, comienza la primera aleya, la primera revelación diciendo lee, o sea, es una orden que Gabriel da al profeta para que lea. Luego comienza a hablar del señorío de Dios, dice lee, pero en el nombre de tu Señor. Y ese señorío está basado en algo que está relacionado totalmente con la creación y con la propiedad de este mundo, o sea, Dios como propietario de este mundo. Dice tu Señor que todo lo creó, como es creador, obviamente es el dueño del mundo, y como dueño del mundo es el que tiene poder sobre él, es el Señor. Luego habla del ser humano, una de las creaciones, de la criatura, digamos, de las criaturas de Dios, es obviamente el hombre, y cuando habla del hombre, habla también nuevamente de la escritura, cuando dice, lee, digamos, tu Señor es el más generoso, dice aquel que enseñó con el cálamo, o sea, nuevamente habla de esto, del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría de la escritura, y finalmente termina diciendo que Dios es el que enseñó al ser humano lo que no sabía. Bueno, esto como resumen, podríamos decir que el comienzo de la revelación se da de esta forma. El encuentro que se da entre Gabriel y el profeta en la cueva, en esta gruta de Hira, y obviamente este es el comienzo de la historia del Corán, es el comienzo de la historia de la revelación, es el comienzo de la profecía del profeta Muhammad, que se da el 27 de Rajab, que es el día del Bi'tha, y le llaman la festividad del Bi'tha, del envío del profeta, que los musulmanes en el mundo islámico generalmente conmemoran el 27 de Rajab, un día importante, porque fue el día en que el profeta fue elegido como profeta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.